La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que, en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios, como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril, M19. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares, y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años, los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social del país. El Acuerdo de Paz es el acuerdo al que llegaron entre la guerrilla más longeva de Latinoamérica y el Estado colombiano para un cese al fuego, donde se configuran términos que correspondan a las necesidades y requerimientos por parte de ambas partes para llegar a una aceptación considerable y sobre todo que logre la inclusión de los actores directos e indirectos de cada parte. Todo esto partiendo de la premisa que entre más tiempo se continuara en guerra, se iba a volver mucho más insostenible y se recrudecería hasta tal punto en el que iba a dejar a la población civil cada vez más vulnerable. El acuerdo de paz por parte del Estado se da por la necesidad de este mismo para acabar con una guerra interna bastante amplia, hablándolo en términos temporales, que ha generado grandes pérdidas no solamente en materia económica, sino en materia política y social. Por otro lado, por parte de las guerrillas se partía de la necesidad de una inclusión en materia política y social de zonas aledañas, las cuales no eran pretendidas por el Estado, para así poder llegar a estas mismas bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de la población, además de representación política a ciertos colectivos que se identificaban con dichos movimientos según la ideología de los mismos. Otra de las razones por las que el acuerdo de paz tiene una importancia regional es que fue un esfuerzo conjunto de diferentes gobiernos. El hecho de que el expresidente venezolano Chávez optara por ayudar a Santos a hacer la paz es un aspecto decisivo para la firma del acuerdo. Cuba también apoyó como sede del proceso y país garante, junto con Noruega, Chile y Venezuela sirvieron como países acompañantes. Los organismos multilaterales también mostraron su respaldo. La ONU y la OEA desplegaron misiones de reservación y observación y apoyo al proceso de la paz. La Unión Europea abrió un fondo multidonante para apoyar las iniciativas para la implementación de lo pactado. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también mostró su apoyo al designar a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz. Cuando el país estuvo en su punto más alto del conflicto, que incluso muchos afirman que se empeoró en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual tenía una filosofía la cual sustentaba en que el problema del conflicto armado tenía que erradicarse con los mismos términos en los que se desarrollaba.
En pleno 2021, a 5 años de la firma del proceso de paz, se tienen cifras similares o peores que las que se presentaban antes de la firma del acuerdo. Desde la aprobación del acuerdo por ambas partes, se tiene que aproximadamente la reanudación del conflicto se ha traído 1.241 líderes sociales y 286 excombatientes. Se tiene que aproximadamente el 92% de los excombatientes asesinados han estado en el proceso de reintegración a la vida civil. Además, hablándolo en materia de restauración de tierras, por ejemplo, seguimos estando en un índice de desigualdad terrible. Aproximadamente el 52% de la tierra en Colombia le pertenece solo al 1.5% de su población. Y así como hay muchos más puntos del acuerdo que no han sido cumplidos a cabalidad. Por ejemplo, la situación de los cultivos ilícitos. Cuando hablamos entonces de la distribución de tierras, estamos frente a un panorama que se sustenta en la monopolización económica de la producción de productos agrícolas, que de cierta manera se configura entonces como un colonialismo no solo de los territorios sino de las culturas, pues nos enfrentamos a la expropiación de los campesinos de las tierras productivas, siendo uno de los problemas que más afectan dentro del territorio nacional y que de una u otra manera afectan sistemáticamente al cumplimiento de paz. Por otro lado, cuando hablamos de la escasa presencia estatal, implica también negocios y ventas ilegales o no legítimas de las tierras, pues se hacen negocios que nunca terminan siendo registrados en las notarías, puesto que al hacerlo, supone un valor económico bastante alto para las economías de los campesinos, lo que afecta el proceso, por ejemplo, de restitución, pues se venden y se compran las tierras al mismo valor, con la diferencia que no existen documentos formales que sustenten esas transacciones. Antes de firmarse el proceso de paz, existieron muchos opositores a su aprobación. Incluso el plebiscito confirmó que la población no estaba de acuerdo en que se aceptara. Sin embargo, los términos por los cuales los dos sectores estaban discrepando del acuerdo son diferentes. Por una parte, tenemos a los opositores, que intentaban a toda costa deslegitimizar el acuerdo. Por ejemplo, el senador Alfredo Rangel sustentó que afros e indígenas son el 30% de la población colombiana y solo tienen 3 curules en el Congreso. Las FARC no representan a nadie y tienen 26 curules. Sin embargo, los términos no se daban de la forma en que es comprendida por el senador, sino que en el proceso electoral del 2018 a 2022 tenían que participar, pero el acuerdo garantizaba un mínimo de 5 curules en el Senado y otras 5 en la Cámara de Representantes durante 2 periodos electorales nada más. Además de todo lo anteriormente mencionado, la población eligió el no en el plebiscito, porque primero existe una confusión en los términos del acuerdo, y segundo, la población sentía una falta de garantías más que todos los actores indirectos del conflicto como civiles. Con el triunfo del no en el plebiscito quedó en evidencia que en la elección pesaron más las emociones que los argumentos. Mientras el gobierno nacional y los promotores del sí se concentraron en defender con cifras, estadísticas y proyecciones económicas las ventajas de la refrendación de los acuerdos con las FARC, la campaña del no prefirió moverse en las profundidades de la psicología colectiva. En conclusión, para alcanzar en Colombia una paz positiva, tenemos que identificar quiénes ejercen realmente la violencia en términos directos y estructurales y cómo se legitima culturalmente.